Bien, ahora vamos a ver en esta parte quién debe utilizar la investigación de mercado. Para ello voy a citar dos casos que son casos célebres. Uno es el caso de la Kodak y el otro es el caso de un comerciante que tiene un micromercado y que tiene deseos de crecer. En el primer caso, la Kodak se ha caracterizado por ser una empresa líder, pionera en su momento, de la producción de máquinas fotográficas, como también ha sido líder en el mercado en cuanto a la oferta de rollos de películas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kodak? Kodak en un momento determinado decidió lanzar al mercado una cámara que sea muy barata y se ha ido caracterizando siempre la Kodak por lanzar en los mercados máquinas de precios reducidos. Pero esta vez quería hacer una máquina mucho más barata y los ingenieros de producción lograron construir un producto descartable que servía para sacar fotografías. Estamos hablando de una máquina fotográfica descartable. Entonces, cuando uno sacaba fotografías y quería tener las fotografías impresas, tenía que romperse la cámara para poder sacar el rollo y revelarlas. Pero en eso se vio que había una pequeña y paulatina depresión del mercado, es decir, las ventas en estos productos que eran baratos empezaba a descender. Los ejecutivos tenían bastante preocupación por este hecho y decidieron encarar un trabajo de investigación. Pero este trabajo de investigación no era un trabajo como se lo solía hacer habitualmente, con cuestionarios, con entrevistas, nada. Y es por eso un poco que se maneja este ejemplo. Ha sido un trabajo inédito que consistía en lo siguiente. Ellos publicaron un anuncio donde decían que las personas que habían sacado una fotografía con una cámara Kodak y esa fotografía estaba mal, borrosa, movida, etcétera, que las manden a la Kodak y a cambio de esas fotografías malogradas, la Kodak les iba a hacer un reconocimiento. Entonces, como es hecho, resulta que al cabo de un tiempo, la Kodak tenía un montón de fotografías de estas falladas. Entonces empezaron un poco a sistematizar, a ordenar estas fotografías por temáticas. Por ejemplo, aquellas que han sido movidas o que han sido sacadas cuando uno caminaba, otro que han sido sacadas cuando estaban corriendo, otros que era contraluz y así, paulatinamente muchos casos. Entonces, estas fotografías sistematizadas y al mismo tiempo sabiendo el momento en el cual se sacó esta foto, se mandó al departamento técnico. El departamento técnico hizo una inspección muy rigurosa y un estudio muy minucioso de las causas que habían ocasionado esta foto movida. Como consecuencia de esto, la Kodak logró superar sus problemas, sus fallas, y nuevamente se encaminó en el lanzamiento de una máquina que tenía un poco, que salvaba un poco, perdón, todas las dificultades que habían tenido anteriormente. Entonces, en este caso se puede observar que acá no se utilizó cuestionarios, simplemente se utilizó lo que era muestras recolectadas por personas que habían enviado fotos falladas y a partir de ellas se hizo una corrección en, en sus máquinas fotográficas. El segundo caso que vamos a ver es de un señor que era dueño de un supermercadito o un micromercado, pero como todo emprendedor, este hombre quería crecer en términos de negocio.
Y él pensaba cada día cómo podría crecer o cómo podría además saber en qué zona podría colocar otro supermercado, cosa que los clientes que hoy son de él, que se encuentran en una zona, no vayan a la otra zona. Estamos hablando que es una ciudad bastante pequeña, no una ciudad grande. Entonces, para él era un desafío esto. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo otra investigación. Y esta investigación se la realizó de la siguiente manera. El señor se había comprado inicialmente un día, de que decidió hacer la investigación, un mapa de la ciudad. Y entonces, a partir de ese día, por cada venta que hacía, anotaba la dirección de su cliente. Y en la noche, lo que hacía era sacar es decir, con un alfiler, pinchaba en el mapa dónde estaba la dirección de su cliente. Ya pueden imaginarse si esto se ha llevado adelante durante varias semanas. Nos encontramos con un plano pinchado con muchos alfileres y donde podemos ver la concentración de los clientes. Entonces, al ver la concentración de clientes, él empezó a encontrar una zona vacía y es ahí donde ubicó su supermercadito. Hoy en día, este tipo de procedimiento, obviamente con mayor rigurosidad científica, se llama estudios de locación y sirve para encontrar el punto de venta ideal de un determinado negocio o empresa. Entonces, estas son más o menos elementos que tenemos que decir que todos deben utilizar investigación de mercado, todos absolutamente. En esta siguiente diapositiva vamos a ver los campos en los que la investigación de mercado se asienta. Si bien voy a mostrar acá solamente 5 campos, 5 áreas de aplicación, en la vida real encontramos aproximadamente 15. El primero que analizamos es la investigación de mercado, como su nombre lo dice. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en este campo? Acá se hace una recolección de información en la investigación de mercado y se estudia todo lo concerniente a hábitos del consumidor, a motivos de compra del consumidor, a zonas geográficas de mayor venta, a zonas de contracción de demanda. Podemos determinar ventas potenciales, podemos determinar mercados potenciales, podemos determinar todo lo que se refiere a distribución. Entonces, esta investigación es muy amplia y especialmente sirve para la elaboración de planes de marketing y al mismo tiempo planes estratégicos de empresa. El otro campo de aplicación es la investigación sobre los productos. Acá nosotros tenemos que ver que es una investigación que se concentra fundamentalmente en el producto. ¿Qué es lo que, o qué información yo podría encontrar, o qué campos podría ver esta investigación? Primero, nos determina la aceptación o no de un producto genérico. Es decir, un producto genérico es aquel que no tiene marca. Por ejemplo, si yo vendo azúcar de un quintal, en un saquillo, la persona que me compra no me está comprando azúcar con marca, me está comprando azúcar, ¿no? Y la manera de comprar es, señora, ¿tiene azúcar? Y no me dice, tiene azúcar San Aurelio, tiene azúcar La Belgia, no me dice nada de eso, me dice solamente azúcar. Entonces, con esta investigación yo puedo ver cuál es, digamos, la situación de un determinado producto que es genérico, que no tiene marca, la aceptación o no de este producto en un determinado mercado. Por otro lado, me permite ver
cuál es la proposición de venta que tiene un producto. Cuando hablo de la proposición de venta, me estoy refiriendo a lo siguiente. Resulta, señores, que existen, sin duda alguna, algunos campos en los cuales nosotros podemos determinar que un producto se vende más por una u otra situación. Por ejemplo, si yo digo hace limón, lava más blanco, ¿qué es lo que está haciendo que la gente compre? El hecho de que tiene limón, porque el limón viene a ser la propuesta de venta, lava más blanco. Entonces, con esta investigación lo que tratamos de ver es cuál es justamente esa propuesta de venta que tiene un determinado producto o cuál podría ser la propuesta de venta. Un tercer campo es la investigación del precio. Esta investigación trata de ver cuáles son los precios mínimos, los precios máximos y los precios promedio. Esto por la siguiente razón. Cuando nosotros estudiamos la parte del mercado, aceptamos que el mercado tiene como base central el precio, que es una variable exógena al mercado. Es decir, el precio lo fija el mercado, no fija el cliente. Por ejemplo, yo tengo el precio de una torta para vender que son 90 bolivianos. Eso me cuesta a mí, pero yo encuentro en el mercado una torta que vale 70. Ahora dígame, el promedio de precios está en 75, 80. Entonces, fíjense cómo el mercado me está dando a mí un indicador de precio y me hace pensar que mi precio es más caro. Entonces, esto es lo que hace fundamentalmente la parte de investigación del precio. Determina los precios modales, es decir, los precios que más se repiten. Me determina el precio promedio. Me determina cuál es el precio psicológico que se puede manejar. Por ejemplo, en el concepto de 99.90 o 99.99, en realidad es 100, pero es un precio psicológico que me está llevando a pensar que es 90. El otro campo de la investigación es también la parte de la distribución a la plaza. Acá la investigación se divide en dos. Primero, vamos a analizar lo que son los distribuidores, y los distribuidores son empresas que se caracterizan por se caracterizan por distribuir productos, no venden. Entonces, hay empresas, por ejemplo, de La Paz, de Cochabamba, que desean colocar sus productos acá en Santa Cruz. Pero, sin embargo, ellos no pueden venir hasta Santa Cruz y vender. ¿Qué hacen? Contratan, mandan acá su equipo de venta. Este equipo de venta empieza a trabajar, busca clientes, contratan una empresa de distribución y esta empresa se encarga de colocar el producto en el punto de venta. Entonces, ellos no ganan por vender, ellos ganan por colocar el producto en el punto de venta. Ahí tenemos que ver una investigación que tiene que ver mucho cuáles son las empresas más adecuadas para nuestro fin. Pero también la investigación de la plaza o distribución abarca los canales, que sería uno de los canales, un poco el estudio del diseño del canal mayorista, canales cortos, canales largos, canales súper largos de distribución. Pero también la distribución me permite ver un poco lo que sería la distribución directa. O sea, y también me permitiría a mí observar qué significa esta distribución directa en el contexto nuevo del mar. Y por último, yo podría manejar la investigación sobre la promoción y la publicidad. Cuando hago sobre la promoción, una investigación, yo trataré de encontrar cuáles son los precios, cuál es el argumento o la mecánica más adecuada que me permite manejar a mí una promoción. Por eso la conceptualización de esta investigación sobre promoción me dice que me va a determinar el éxito relativo de una campaña promocional. Es decir, me va a decir si una determinada promoción podría o no podría tener éxito. Y para ese fin se manejan varios tópicos, como por ejemplo, se mide el alcance de la promoción, se mide también la mecánica promocional y también se mide el lugar donde se hace promoción. Lo propio acontece cuando estamos manejando la parte de la publicidad.
En la publicidad se manejan dos campos. La primera que sería el pre-test publicitario y el segundo el post-test publicitario. La primera del pre-test consiste en que cuando yo encargo a una agencia la elaboración del spot publicitario para pasar a través de los medios, esta publicidad o este spot que me da la agencia, yo tengo que someter a una investigación para ver si es exactamente lo que yo quiero. Entonces yo puedo a través de ella decir qué entiende la gente con el mensaje, si es claro el mensaje, no es claro, es exactamente lo que yo quiero decir. Eso me va a determinar la parte de la publicidad en su campo de la parte de la parte de la prepublicidad. En cambio, una vez que yo tengo aceptada la publicidad del spot, yo lanzo al mercado y espero unos 10 días después de haber terminado la campaña publicitaria. Y luego voy a hacer otra investigación para ver también si tuvo éxito o no, si se lograron objetivos o no con la campaña publicitaria. Entonces, estos son los campos en los cuales nosotros podemos manejar toda la parte de la publicidad. Bien, ahora vamos a ver esta otra parte que sería la necesidad de información para la dirección estratégica de la empresa. Resulta que las empresas tienen como herramienta fundamental la estrategia. Todas las empresas tienen justamente en mente tratar de elaborar una estrategia, ya sea comercial o una estrategia de tipo empresarial. Porque se asume que la estrategia es en realidad el instrumento básico que permite dar éxito a las empresas. Porque la estrategia es un análisis muy minucioso de todo el contexto que se realiza, pero al mismo tiempo sacamos información de toda índole. Y para poder hacer una estrategia, yo necesito 4 áreas de información como una primera parte. Información del entorno económico, información del aspecto tecnológico, información del aspecto político-legal e información de la parte sociocultural. Entonces, cuando yo manejo la parte del entorno económico, tengo que realizar un estudio bastante concienzudo de las variables económicas que podrían darme amenazas o podrían darme oportunidades a mi empresa. Es el caso, por ejemplo, si yo analizo el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué me podría decir esto? Me dice, por la composición del Producto Interno Bruto, me dice que el Producto Interno Bruto está compuesto por el consumo, más la inversión, más la exportación, menos la importación. Pero cuando hablo de consumo, si hay un crecimiento, puedo asumir que el crecimiento del Producto Interno Bruto puede inducir a un crecimiento en el consumo. Y si hay un crecimiento en el consumo, necesariamente hay una expansión en el mercado. O también el crecimiento del Producto Interno Bruto puede empezar a decirme que se incrementa la inversión, aunque el consumo no se incremente, pero se incrementa la inversión. Y si se incrementa la inversión, hay grandes posibilidades de que nuevas empresas entren al mercado. Ya me estaría mostrando un tema netamente de tipo de amenaza. Pero cuando, por ejemplo, manejo el IPC, el índice de precios al consumidor, me estaría mostrando un poco el deterioro de la moneda y me estaría diciendo, por ejemplo, cuánto está subiendo los precios con relación a una determinada fecha. Ahora bien, estos elementos sirven para que yo pueda plasmar o direccionar mi estrategia a través de acciones que permitan mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Lo propio pasa con el entorno tecnológico. El entorno tecnológico me está mostrando el avance de la tecnología. Y entonces un poco a mí me permite ver el avance tecnológico, me permite ver si esta tecnología está un poco afectando al sector donde yo estoy trabajando o de repente la tecnología me está llevando hacia cambios en la estructura misma del producto. Entonces la tecnología puede gravitar de esa manera. Fíjense, por ejemplo, cuando se determina, cuando se determina que toma un campo prioritario
el ámbito de lo que es la digitalización, la tecnología digital, queda obsoleto la tecnología que no era digital en ese entonces. Es decir, estamos hablando de una tecnología más obsoleta. Entonces, esta tecnología obsoleta hace que sus productos también salgan del mercado. Un ejemplo de esto es el teléfono analógico, la tecnología analógica. Por ejemplo, los teléfonos analógicos ya no existen en este sistema, sino más bien estamos hablando de ahora teléfonos con otro tipo de arquitectura y otro tipo de tecnología. Pero fíjense cómo esta tecnología puede cambiar los mercados. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque uno ya no necesita tener una máquina fotográfica, no necesita tener un equipo de música como antes, que se tenía un equipo de video, un equipo de música para poder pasar momentos agradables. Hoy en día su teléfono es todo. Ahí está el entorno tecnológico. Nos muestra la tecnología hacia dónde apunta y cuáles podrían ser esos cambios en la conducta del consumidor. Lo mismo pasa en el concepto de la política y en el aspecto legal. Podemos decir nosotros que hacer un análisis de las propuestas políticas de un gobierno es un poco descubrir las intenciones que tiene con en un determinado, escenario. Porque el único instrumento, la única herramienta que tiene un gobierno que sube a administrar el Estado es el ámbito legal. Es decir, todas sus promesas tiene que cumplir a base de leyes. Ahora, es probable que esas leyes pueden o no afectar a una empresa y ahí está el asunto. Ver qué leyes podrían afectarnos o no. Por ejemplo, una empresa que está, digamos, dentro del campo de la explotación de la madera. Si saldría una ley expresa sobre la madera, seguramente que este señor estaría en serios problemas porque ya estarían limitando y se convertiría esta limitación de su accionar en una gran amenaza. Lo mismo pasa con la sociocultura, la migración trae sociocultura, trae nuevas formas de vida, trae nuevas percepciones de costumbres, etc. Entonces, cuando hacemos una estrategia, usamos estos cuatro campos. Y en estos cuatro campos, se pueden manejar, viabilizar a través de lo que es la investigación de mercado. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de decisión de una investigación de mercado? Resulta que en una investigación de mercado podemos observar lo siguiente. En esta parte yo tengo los planes de marketing, tengo los planes de empresa y acá tengo los elementos que conforman los planes de empresa. Entonces, fíjense, por ejemplo, para hacer una estrategia, para hacer este plan estratégico, por ejemplo, yo necesito conocer las necesidades del consumidor, necesito conocer las políticas de venta, las políticas de producto, las políticas de impulso, de distribución y de precio. Pero fíjense, para conocer estas necesidades del consumidor, yo debo hacer investigación de mercado. Entonces, acá entra la investigación de mercado. Y fíjense que los planes de marketing son prioritarios en una empresa porque a partir de estos planes de marketing se puede realizar el plan de la empresa. Porque ese plan de la empresa me puede decir cuánta gente voy a ocupar, cuántos recursos humanos, cuánta materia prima voy a necesitar, cuánto de capital voy a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el accionar de lo que es el marketing, el plan de marketing, es un poco lo que empieza a dar vida a toda la estructura empresarial. Por último, ¿cómo tomamos decisiones? Resulta que en el área de mercado hay decisiones que se toman. Por ejemplo, yo tengo acá el problema de mercado. En toda empresa puede surgir un problema, en toda empresa puede surgir un problema. Pero ahora bien, habría que ver qué tipo de problema es eso, porque ante un problema yo debo tomar una decisión. Y puedo encontrarme con que existen dos tipos de problema. Uno rutinario, es decir, que va a acontecer cualquier momento y acontece además todos los días o cada 2 días, etc. Y otro no rutinario, que es aquel que nunca aparece y de pronto apareció un día. Un ejemplo de lo que es una decisión o un problema de tipo rutinario. Imagínense que estamos manejando un departamento de venta
Y un día lunes, después de haber hecho nuestra planificación, el día viernes de ruteos, dónde van a ir nuestros vendedores, resulta que el día lunes no viene un vendedor. Entonces, como no vino ese vendedor, yo no puedo dejar esa zona donde iba a ir ese vendedor que no vino, no puedo dejar sola. Entonces tomo una decisión inmediata, voy a replanificar para que se cubra esa zona. Entonces, fíjense, en una decisión, en un problema de mercado, voy a tomar una decisión rutinaria porque eso no me cuesta analizar mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? En cambio, si de pronto mis ventas bajan como consecuencia de que mi producto no agrada en el mercado, ese sí es un problema. Porque eso es un problema de tipo no rutinario. No todos los días se presenta eso. Entonces ya amerita otro tipo de tratamiento. Ahora bien, cuando existe un problema de tipo no rutinario, normalmente vamos a plantear de esta manera. Cuando hay un problema de mercado, nosotros tenemos que tomar decisión. Pero para tomar esta decisión, independientemente, suponiendo, perdón, que es una decisión no rutinaria, tenemos dudas. Pero estas dudas, ¿por qué aparecen? ¿Por qué sobresalen? Porque nos falta conocimiento, nos falta información. Entonces, fíjense, cuando yo quiero tomar una decisión y no tengo información verídica, entonces empiezo a tener dudas por esa misma falta de información. Entonces, cuando hay una duda, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de buscar por otras fuentes información capaz que pueda absorber mi duda. Entonces yo podría acudir tal vez a conversaciones con expertos, tal vez podría empezar a ver en bibliotecas libros, etc. Es decir, estoy buscando absorber el problema sobre la base de una información. Ahora, si no logro resolver, si todavía tengo mucha duda, entonces recién hago la investigación de mercado. Recién hago la investigación de mercado. Y la investigación de mercado lo puedo hacer por cuenta propia o puedo hacer a través de una empresa. En cualquiera de los dos casos, si hago una investigación de mercado, lo primero que debo plantear es el propósito, es para qué va a servir. Y segundo, plantear una hipótesis. Estos serían los dos conceptos que me llevan un poco a plantear cuál es el proceso de la toma de decisión en una determinada circunstancia. Ahora, además, esto voy a repetir un poco lo que dice el libro de Thomas Skinner en este sentido. Thomas Skinner decía, ¿cómo yo puedo identificar a un investigador que es novato o junior y a un investigador que es senior? Y decía de esta manera, el investigador junior, ante un pequeño problema, quiere hacer campo, es decir, quiere hacer cuestionario, entrevistas, etc. Siendo que lo correcto es que primero busque otras fuentes de información, tal vez ahí podría encontrar. En cambio, un investigador senior, ante la carencia de información, lo que hace es buscar otras fuentes de información. Y cuando no hay fuentes de información, no puede conseguir más información, es cuando decide hacer campo. De esta manera, señores, habríamos concluido nuestro primer tema, mostrando cómo es el proceso de la toma de decisión cuando se tiene que manejar una investigación de mercado.